frente de huracán. Alfonso Zárate, estamos justamente en el ojo del huracán y no es para menos. Te saludo con mucho gusto, bienvenido como siempre, como colaborador nuestro, como autor de la muy leída columna Los usos del poder en el periódico El Universal y como presidente del grupo consultor interdisciplinario. ¿Qué te digo? ¿Cómo la ves? ¿Qué piensas? Te veo cara de entre tristeza, desolación, angustia, desesperación, frustración por todo lo que estamos viviendo. Sí, Pepe, yo creo que esta calamidad que ha dejado un Acapulco roto, fracturado. Herido, nos decía ahorita Aragonés. Así es, y que va a reclamar un enorme esfuerzo y de muchísimos meses y yo diría años para tratar de recuperar Acapulco, admite una lectura de orden político. ¿Y qué rasgos destacaría de los hechos de las últimas horas? Lo primero, que evidencian la ineptitud de las Fuerzas Armadas que tienen una responsabilidad mayor en distintos ámbitos. Ineptitud en el sentido de que todavía el mismo día del huracán, cuando al presidente en la mañanera le preguntan sobre la información, él dice que no tiene la información porque la falta de electricidad está generando vacíos, etcétera. Y yo tendría que preguntarme, ¿ese es el único sistema de información? ¿No existe la comunicación satelital? ¿No existe una zona naval en esa región que tenga los instrumentos para informarle oportunamente al presidente de la República? Dos, el tema del trayecto. Es decir, el hecho de que el presidente hubiera decidido ir vía terrestre al puerto de Acapulco y que no hubiera habido una autoridad militar en este caso que le advirtiera de las condiciones del terreno. En el trayecto. En todo el trayecto. Ajá. Y la otra cosa, me parece que esa decisión de ir por vía terrestre fue más una decisión teatral, una decisión escenográfica que una decisión real. ¿Por qué? Porque hay decenas de helicópteros con alta tecnología en las Fuerzas Armadas, lo mismo en el Ejército Mexicano que en la Armada. Y no se decidió por utilizar un helicóptero que además, llegando a la zona, le habría permitido tener una visión muy dramática, pero muy real, de lo que estaba ocurriendo en Acapulco. Por cierto, sí utilizó un helicóptero de la Armada para regresar a la Ciudad de México. En horas de la noche. Así es. Entonces... ¿Se podía haber ido de la Ciudad de México? Absolutamente, a Acapulco, a directamente, claro, asesorado y apoyado por la región militar correspondiente, la Marina también. Sí. Recorrer, ver, estudiar, oír, ordenar, coordinar y luego retacharse, sin tanto espectáculo, Así donde es. se le vio atorado, enfangado, ayudado por soldados, en un vehículo militar atascado, que le ha valido una cantidad de memes extraordinarios. Ese es otro tema, Pepe. Me parece que es posible que esa imagen que se ha reproducido en las redes sociales y que está en los medios, sea de alguna manera la expresión más brutal de este gobierno. Vi un Twitter, iba a decir, pero bueno, en la red X ahora, un mensaje de alguien que ponía la fotografía del vehículo atascado, de los militares tratando de liberarlo, y el texto decía... la aplicación del plan DN3 para rescatar al presidente. Es decir, lo que estaba señalando es que mostraba a un presidente atrapado en buena medida en la ineptitud, y desde luego esto a mí me lleva a extrañar el Estado Mayor Presidencial. Yo coincidiría con el presidente que el Estado Mayor Presidencial había crecido desmesuradamente en su número y en sus atribuciones. Era un verdadero factor de poder. Más de 7,000 elementos me parecía una exageración, pero no desaparecerlo,
¿por qué no reducirlo a 700 elementos, los más capacitados, los más preparados, a los que difícilmente les habría ocurrido lo que ocurrió el día de ayer con el presidente? Entonces, eso por lo que toca a la ineptitud de quienes organizan los trayectos del presidente con una logística verdaderamente lamentable. Lo siguiente fue privilegiar la teatralidad sobre la eficacia. Es decir, el tratar de poner a este presidente que cruza caminando ríos, todo esto para llegar al lugar, cuando la eficacia, decía yo, debió haber sido optar por el helicóptero que lo trasladara con oportunidad, con rapidez. Y con seguridad. Así es. Luego, algo que tú decías hace un momento. Es cierto que en unas cuantas horas la tormenta tropical se convirtió en un huracán, pero más de 20 horas estuvieron anticipando este tema y no escuchamos ni al presidente de la República ni a nadie en su gobierno advertir a las comunidades, a las sociedades. Esto mismo que hizo el presidente, Alfonso, de perifonear que se encontraba justamente en Acapulco, personalmente coordinando, supervisando las acciones de apoyo a la sociedad, al pueblo, etcétera. Eso mismo se pudo haber hecho en la hora 19, cuando estaba confirmado por el Centro de Huracanes de Miami, información que tenía el Servicio Meteorológico Nacional, que tenía la UNAM, que tenía el Ejército. Se podía haber lanzado un perifoneo, si tú quieres, con la voz presidencial, no importa, como debe de ser. Y entonces sí destacar, por lo pronto, justamente esta información en las colonias más populares de mayor alto riesgo en el puerto de Acapulco, que ahora están padeciendo todo esto, y también avisar a toda la comunidad hotelera a través de sus cámaras y gremios para tomar las precauciones de los huéspedes hospedados, habilitar zonas de menor riesgo, como ciertas habitaciones, lugares, salones, en fin, sin ventanas, sin todo esto, más seguros, pues, para que la gente no se llevara el susto de la vida que se llevó, cuando no heridas o pérdidas de vida que todavía no hemos podido confirmar. Sí, y diría dos cosas más, Pepe. El que esta calamidad, este desastre, plantea un enorme desafío a las autoridades gubernamentales, sí a las municipales, sí a las estatales, pero fundamentalmente a las autoridades federales. ¿Cómo van a manejar un problema de esta dimensión? ¿Cómo van a dispersar los recursos? ¿Cómo se van a coordinar las distintas dependencias? Y aquí viene a cuento este otro problema que hemos visto a lo largo de estos años, que la lógica del presidente es encargarle a un funcionario con 90% de honestidad y 10% de capacidad responsabilidades para las cuales no están preparados. Así que esto va a poner a prueba la competencia, la capacidad de esta clase gobernante. Y desde luego esto tiene que ver con el estado de Guerrero. Un estado en donde la gobernadora Evelyn Salgado no tiene más mérito que ser la hija de quien estaba destinado para esa posición, que además es un hombre desprestigiado, con acusaciones sexuales, y vemos, y ese es profundamente triste, un estado de Guerrero en una descomposición brutal. Nada menos el lunes conocimos en Coyuca de Benítez el asesinato, emboscados de 13 policías. El secretario de Seguridad, el director de la Policía Preventiva de Coyuca. Y 11 agentes asesinados. Y eso en esta misma zona. Entonces es una tragedia que se suma a otras tragedias. Muchas gracias, Alfonso, por tu comentario. Con Bienvenido mucho gusto, siempre. Pepe. Gracias, el maestro Alfonso Zárate. Una pausa. Esta es nuestra fórmula para abrir la conversación. 92 años de comunicación. 92 años de Grupo Fórmula. Abriendo la conversación.